Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Alexi patrocina esta reacción. Y bueno, esta es la tercera de tres. Ahora ya estamos con Rolling Quartz, con la canción Blade. Y bueno, es un directo, así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Estaba fijándome en la estética, que aquí ya están dando algunos pasos como para tener una estética reconocible como grupo, ¿vale? Pero claro, lo que es ahora Rolling Quartz, que es, creo que han dado en el clavo, ¿vale? Es decir, lo que siempre digo de que tengan una imagen definitoria, Sí, sí. ¿vale? Es decir, es que las ves por colores y ya las ubicas a cada una. El micro blanco que suele tener ahora actualmente, ese tipo de cosas Sí. llaman mucho la atención. Entonces, ahora, no solamente es que tengan la calidad como grupo, sino es que además tienen La imagen. la imagen, efectivamente, que eso en el mundo del rock es muy importante también, ¿no? Em, Veo que aquí todavía no estaba incorporando esos matices soul a la hora de cantar. Es como más directa, Sí. pero bueno, vamos a ir por partes. La letra, este Blade, va sobre la autoafirmación, ¿vale? Es decir, sobre romper cadenas, dejar una huella imborrable. Bien, bueno, claro, hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Porque claro, ellas son coreanas, allí el K-pop manda, y entonces es una especie de rebelión profesional, Sí, como rockeras, ¿vale? el K-Rock. Claro, efectivamente, ¿no? Así que, bueno, de hecho el Blade es resplandor o incluso incendio, ¿no? Entonces eleva el tono. No es el fuego como algo destructivo, sino en plan energía o purificadora más bien, ¿no? Habla de quemar dudas y miedos del pasado para permitir que surja algo nuevo y más fuerte. Bueno, tiene sentido, ya que vienen de dos bandas que han unido para crear este proyecto. Em, bueno, hay una parte que es el Burn It Up, es como un grito de guerra. Y bueno, es un momento en el que deciden entregarlo todo ya en el escenario y ya sin guardarse nada. Sí. Am, bueno, fíjate, lo que te comentaba antes de la imagen, curioso porque la letra hay algo así, una búsqueda de identidad y de libertad. em,
Bueno, pero en este sentido la letra lo que dice es estar atrapado en como en expectativas ajenas, ¿vale? Y que bueno, básicamente es la búsqueda de la propia identidad, ¿no? Que tienes que hacer lo que realmente te haga feliz. Am, bueno, habla de correr hacia adelante, de no mirar atrás, que bueno, son pilares de muchas canciones del rock. Así que bueno, pero en ella se siente como muy personal. Así que como diciendo, como validando el derecho a existir como banda de rock, ¿no? En un mercado que tal vez no apoye mucho el estilo que ellas están llevando, sobre todo un grupo 100% de chicas, Sí, haciendo rock y tal, ¿no? Es decir, van un poquito como a contracorriente, pero bueno, está bien, perfecto. Venga, le doy un poquito para atrás y seguimos. Yo tengo que decir que es un grupo en el que todas tienen muchísima personalidad, pero mucho, ¿vale? Ya lo comentaba en comentarios de la anterior, Rafa Karkenovi decía que, por ejemplo, te podías quedar mirando a la bajista sí, toda la sí, aire. actuación y te quedabas maravillado, ¿no? Y puedo decir lo mismo de esta cantante, puedo decir lo mismo de las De guitarras, cualquiera, de de cualquiera. la batería también tiene, bueno, además la batería tiene la virtud de que siempre sabe dónde está la cámara. Yo no sé cómo Sí, lo sí, sí. hace, pero Lo tiene estudiado. Sí. es impresionante, tiene un control absoluto del Y lo escenario. que me ha flipado a mí, nada más empezar, que estaban tocando a oscuras con la luz flash, que además es que es radiante. Y claro, imagino que se saben las notas y la tocan ya Ujú, con memoria muscular. Pero como mires ahí, al final te acabas mareando. totalmente. Sí, efectivamente. Y como tengas algún problema de esto de Sí, fotosensible sí, o de convulsionando, epilepsia ¿no? o algo chungo. Convulsionando, sí, sí, sí. Bueno, pues perfecto, venga, vamos a continuar. 就等着放炸笑，我真的不要吃掉，把我当作那微笑储备。想着天高或者都别拿那 olé，看在你可是必须得。你往心里藏着，你的是我们的某个角落，想要来带来你的海飘悄着，突然不不夸张，让参加的某都推动你的手，哪怕不必要到有配，你就输了，不要的过来，把这结局放心里面的，不要过问，你往前跳吧，你人那寂寞才做的错。Muy bien, muy bien. A ver, el sonido es el que es porque está grabado esto con un móvil. Pero si suenan así de bien Pero eh, en un móvil, en un móvil, ¿cómo sonaría allí, no? Es decir, además, me estoy acordando que tocaron en Barcelona, ¿no? sí, Que lo nos que pusieron correcto, fotos. Y correcto, además sí. era muy parecido el escenario. Ujú. Pero claro, el nivel, estoy bien recordando los vídeos actuales, el nivel de producción que llevan ahora es otro nivel. Ya han Claro, pegado, han crecido, ¿no? claro, han pegado el Claro, salto. es que esta canción es de 2021, creo, ¿no? Sí, a ver, esto sí es el vídeo por lo menos, esto es 2020, ¿eh? 2020, yo creo que no. O do- El lanzamiento de la canción es el 21 de enero del 21. Ujú, eso sí, sí, sí. Así que debe ser posterior. Bueno, Pero bueno, a ver, dice Live at Late Hall, Late Hall Live 2020 07-18. Esto es 18 de julio del 2020. Lo que pasa es que el vídeo se ha lanzado hace 5 años. ¿Me entiendes?
Ya. Es decir, que el Sí, que vídeo, lo mismo la tocaron antes de grabarla en estudio. No ya, sé. claro, 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 efectivamente. O lo mismo los datos que he buscado yo están mal. No, no, no pasa nada. Es decir, que La Wikipedia, no pasa. que Si es 5 años, 6 años, más o menos, para que la sí, gente más o se menos, haga una sí, sí. idea. De hecho, están anunciando. em, a ver, ten en cuenta que el vídeo, por lo menos el del que sacamos esto, se publicó el 11 de agosto del 2020, ¿vale? Pues Eh, entonces la Wikipedia se nada, habrán equivocado a ponerlo. sin problema. Bueno, y anuncian gira en este mes de abril, están de gira por Europa, ¿vale? Es decir, el 8, a ver, bueno, ya vamos a ver, el 10 en Múnich, el 12 en Colonia, 15 Ámsterdam, el 17 de abril en París, el 19 en Londres, el 21 de mayo en Atenas. Así que bueno, están por Europa ahora, en este 2026. Así que si podéis, aprovechar. Bueno. Pues sí, lo que pueda. Sí, sí, bueno, lo que decía, ¿no? Con lo que terminamos esa armonización de guitarras, de IRE y de IUE. A ver, es, es una guitarra así, con un... No es tan demasiado distorsionada en las guitarras, sino es así una distorsión bastante definida, limpia, ¿vale? Creo que ahora tienen un sonido como más definido, ¿no? Más, Sí, más agresivo, diría yo, últimamente. Bueno, pues muy bien, la canción está muy bien, tiene su dinámica, la hora de... es bastante técnica, usando, he notado escalas pentatónicas, así, han demostrado cosillas así, que tienen mucha soltura a nivel técnico. Tienen ahí, se ve que tienen su base de rock clásico, ¿vale? Del que han bebido. Y bien, en cuanto a lo que es la parte rítmica, pues power chords, distorsión, un sonido como muy de Marshall y tal. Em, Bien, perfecto. Cuando han tenido que irse hacia la parte aguda del diapasón, lo han hecho fenomenal. El bajo de Arem, si me equivoco en los nombres, me lo comentas, ¿vale? sí. Es muy percusivo, muy, muy cañero. Se escucha incluso el clac cuando le pega. Es impresionante, ¿no? Toca con púa y es muy potente en la parte de los tonos medios, ¿vale? Y eso tiene muchísima personalidad, y el bajo, desde luego, no se pierde entre los bombos de la batería. Hay momentos en los que me parece como que el bajo tiene como un ritmo casi galopante. Muy buena interacción con la batería, ¿vale? Sí, De John John. Y así que crean un bloque rítmico indivisible que es esencial, ¿no? Y hablando de ella como batería, pues es alucinante cómo sí, toca sí, esta chica. demuestra un control dinámico Sí, increíble, ¿no? El golpe de caja seco, potente, em, tiene mucha fuerza a la hora de que hace que el sonido de la batería se sienta grande, ¿no? Enfatiza muy bien con los platos, los cambios de sección, los patrones, muy enérgica. Los fills son rápidos y precisos, sin sobrecargar la canción, así que fenomenal. Muy, muy bien. Este grupo yo creo que nació bien desde el principio. David. son alucinantes. Además que me he fijado que Arem con el bajo Sí. toca de la forma que no te gusta. Ya, Con el bajo en la rodilla. toca, la postura en la que toca el bajo es muy punk. De punk. Sí, sí, efectivamente. Pero Pero bueno, bueno, pero toca fenomenal, así sí, que sí, no, no. si a ella le va bien, yo, Claro, pues, yo no soy ella es la nadie. que tiene que estar cómoda. Así que Claro, yo siempre he dicho, para mí es una cosa intermedia, ni el bajo sobaquero, ni tampoco por las rodillas, ¿sabes? ya, ya, ya. Sí, En la cadera. sí, sí. Y Young a la hora de cantar es un tono.
que a veces me hace dudar si es mezzosoprano o contralto, ¿no? Potencia, buen registro medio, aunque puede hacer Puedes filigranas. hacer lo que quieras. Sí, sí. Sí, ya, porque ya lo hemos visto y cómo gira ahora la voz actualmente, ¿no? En rollo soul. Es voz de pecho mayoritariamente. Y claro, eso le da un peso que hay veces que cuando la gente tira demasiado de voz de cabeza, pues pierde, pierde peso la canción, ¿no? Y sin embargo, su voz suena como que ocupa todo el espectro sonoro, tiene mucha autoridad, hace bien las transiciones, es una canción exigente y sin embargo, pues no pierde el grosor de la voz, ¿vale? En ningún momento suena la voz delgada, así que muy bien, buena gestión y presión del aire, así que estupendo, muy orgánica. Venga, vamos a la recta final. Eyes on me, eyes on me, yeah. Eyes on me, eyes on me, eyes on me, yeah. Higher up, higher up, higher up, yeah. Higher up, higher up, higher up, yeah. Please do it. 분명한 보내. 완전한 대지, 확신을 느껴. Keep it going. 그냥 지켜봐. 이루어내지 못할 거라서. Lo dicho, un tema estupendamente defendido. Así que no hay nada que decir sobre eso. Me Para parece nada. una actuación fantástica. David, no sé si quieres añadir algo, pero a mí me ha encantado. A mí me ha encantado también. Lo de estas chicas, verlas en directo tiene que ser un espectáculo. Totalmente, totalmente, O sea, coincido. tendrías que ir a 5 conciertos para fijarte en Claro, en cada uno en una chica. correcto, efectivamente. O una multicámara, ¿no? Vale, Sí, bueno, pues también. ¿Eh? sí. Muy bien, bueno, pues gracias Alexi y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo, en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.